construction, the era of connection, where BIM forms the foundation for success. Are you ready? This is the future of making things. Disruption is all around us. We have more data, means of communication, and computing power at our disposal than ever before. There's an explosion of technology impelling the job site into a new era. Imagine the possibilities that exist for transforming the business of construction. This is the future of making things. Autodesk led the shift from the drafting table to the computer screen, launching the era of documentation over 30 years ago. Advances in digital technologies led to building information modeling and the era of optimization, where projects can be visualized and simulated before breaking ground. Today, mobile devices, the power of the cloud, and big data are changing everything and ushering in the era of connection. In this new era, the boundaries between design and build, planning and execution, construction and operations are disappearing. In the era of connection, BIM, Building Information Modeling, improves predictability and reduces project risk by putting data at the center to connect teams, insight. Bueno, ahora sí, buenos días, buenas tardes otra vez. Muchas gracias por conectarse temprano. Ya son y 5, así que vamos a dar inicio por respeto a los que siempre nos siguen desde tempranito. Otra vez me vuelvo a presentar y presento a Teresa. Mi nombre es Lucio Busto, soy ingeniero de aplicaciones para todos los productos de Autodesk desde Sonda, de Argentina, Bolivia y Paraguay. Formo parte de un equipo regional donde atendemos del Caribe para abajo, menos algunos países como Colombia, Brasil. Y hoy va a protagonizar la jornada Grupo DEMA, en especial Teresa, que te dejo para que te presentes. Muchas gracias. Gracias, Lucio. Un gusto. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, me presento. Mi nombre es Teresa Berrio. Soy arquitecta de Grupo DEMA. Estoy encargada del área de BIM y de la coordinación, ¿no?, de la empresa. Y en esta ocasión vamos a estar viendo un poquito, ¿no?, del trabajo de las instalaciones y cómo el desarrollo de nuestras familias pueden facilitar dentro de un proceso colaborativo, ¿no?, el desarrollo de las instalaciones de un proyecto. Muchas gracias, Teresa. Se escucha un poquito bajo. No sé cómo la escuchan ustedes, déjenos los comentarios. Se escucha bien, pero... A ver, ¿ahora? Mejor. Ahí mejoró un montón. No sé si Perfecto. el resto lo sentía como yo. Bueno, como dijo Tere, hoy es la cuarta jornada, donde venimos dentro de un flujo de trabajo colaborativo, de un proyecto de arquitectura que inició desde sus etapas conceptuales con un estudio de arquitectura, y llegamos hasta poder armar un modelo central colaborativo de Revit, y donde ya empezaron a intervenir proveedores de la construcción. El martes pasado fue Nauf, y hoy le toca el tema de las instalaciones a Grupo DEMA. Perdón, voy a compartir de nuevo con sonido, y para entrar un poco en tema les voy a dejar un video para que a ver si les hace reflexionar un poquito de lo que vamos a ver hoy. Sacar el agua por la ventana, eso haré. Así. Ya quedó listo. Ahora me iré de aquí. ¿Ah? ¡No! ¡Larry! ¡Estoy atrapado por el agua! ¡Me voy a morir como una rata! ¡Oh, no! ¿Quieres explicarme qué es lo que estás haciendo y por qué llegas de ese modo sin avisar? Mira nada más lo que has hecho. Tenemos que arreglar esto. Anda a buscar un tubo, corre. Bueno, ahí sí fue a buscar un tubo del Grupo DEMA. Bueno, más allá de lo anecdótico, y vamos a utilizar un poco esta analogía, está un poco acorde con lo que vamos a ver de instalaciones. En principio, bueno, ahí tienen la agenda en pantalla. Voy a hacer un repaso de lo que vimos, muy breve, de lo que estuvimos viendo en
las veces anteriores y repasando algunos conceptos que, perdónenme que sea insistente con algunos de ellos, pero me parece que son el eje de todas estas conversaciones. Y después sí, Tere nos va a contar un poco lo que viene haciendo el Grupo EMA, cómo se mete en el mundo BIM, desde qué lugar, cuál es su aporte. Nos vamos a ir metiendo más en detalle, como lo vimos también con Nauf la vez pasada, con el tema de las familias Revit, del desarrollo que hizo el Grupo EMA, y después cómo las podemos utilizar para meternos en el caso puntual de nuestro proyecto, el que es el hilo conductor de todas estas jornadas, que es el conjunto de viviendas de La Nazarena. Para repasar un poco, otra vez, insisto con esto, pero quiero repasar estos conceptos, ¿no? Para meternos en lo que es la metodología BIM, primero tenemos que adquirir las tecnologías y aprender a usarlas, y nosotros consideramos que la audiencia ya está en esta instancia, ¿no? Entonces queremos ir un poco más allá. Esto lo vimos la primera jornada, que repasamos que hubo tiempos en que una persona sola podía lograr los objetivos, ¿no? En tiempos donde AutoCAD, como es un software de dibujo, resolvía todas las especialidades y una sola persona podía sacar documentación, planos, dibujos de lo que sea, con una sola herramienta, y a veces necesitamos empezar a buscar socios, no solo en recursos humanos, sino también tecnologías, ¿no? Que cada uno tenga su tecnología y que se pueda empezar a asociar y a trabajar fluido de manera sincronizada y que la información no se pierda en el camino, ¿no? Y con ese objetivo es que me tocó formar este equipo de trabajo de profesionales que la verdad, con mucho compromiso, asumieron estas jornadas y bueno, ustedes lo están viviendo y que nosotros desde Sonda aportamos las mejores tecnologías, Autodesk, para barrer todo el ciclo de vida de un proceso BIM. En esa primera encuentro, en esa primera jornada, les hablamos un poco de mandatos, de lineamientos, de los términos de referencia, de los EIR, de los BEP, de la documentación que tiene que contener estas preguntas, ¿no? ¿Qué, para qué, cómo, quién y cuándo, ¿no? Llevado al mundo del cine, esto sería lo que tiene que ver con un guión, ¿no? Cinematográfico, donde está plasmado todo lo que se va a hacer y respondiendo estas preguntas. Y agregamos una pregunta más, que era dónde íbamos a trabajar, dónde íbamos a filmar, si llevamos a cabo esta analogía. El mejor lugar para hacerlo es Autodesk Construction Cloud en lo que es el mundo BIM, y les mostramos cómo empezar a trabajar con esta gestión documental en la nube, y después avanzamos hacia las herramientas que provee este Autodesk Construction Cloud para lograr la colaboración, ¿no? Para hacer diseño colaborativo. Y empezó en esa primera jornada a rodar un poco la película, ¿no? Empezamos a trabajar con Formit, a hacer análisis que nos permitía Formit, a modelar la parte conceptual. Le agregamos Dynamo para a darle una vuelta más, una vuelta rosca más a todo lo que es diseño paramétrico, ¿no? Y empezamos a trabajar las fachadas con esos parasoles, con lenguaje de programación visual e ir probando alternativas. Después hicieron en Insight análisis energéticos para llegar a tener un modelo conceptual apto ya con análisis en etapas tempranas para empezar a sacar documentación de proyecto ejecutivo, ¿no? Para subir de nivel y empezar a trabajar con Revit. Y vimos que todo este trabajo conceptual se aprovechaba, no se perdía información y quedaba sincronizado y unido, ¿no? Y vimos cómo con Autodesk Construction Cloud y con esta herramienta de Collaborate Pro podíamos transformar este modelo en un modelo central para que lo intervengan varios equipos, para que varios modeladores trabajen a la vez. Esto lo vimos con el caso del estudio de arquitectura, donde podíamos atacar dos personas, cada uno desde su Revit, desde su lugar de trabajo, el mismo modelo. Y después cómo empezar a colaborarlo para otros equipos, ¿no? Ahí es donde va a intervenir Oitere y donde pudo agarrar la posta el martes pasado Nauf. Y lo primero que tuvimos que hacer en esta plataforma de Autodesk Construction Cloud, en la parte de diseño colaborativo, es configurar y gestionar esos equipos, gestionar los miembros que tiene cada uno de esos equipos. Para eso antes definimos roles, funciones, los fuimos nutriendo de información a estos nombres, y para después empezar a ver los niveles de permiso y tener control sobre qué participación iba a tener cada uno de los miembros de esos equipos, ¿no? Y empezó el trabajo colaborativo. Yo les mostraba que teníamos esta línea del tiempo. Esto
de vuelta lo voy a repasar porque para aquellos que se lo perdieron y a los que lo vieron, tenerlo fresco, porque por ahí muchas cosas omitimos de este flujo porque ya los vieron y quiero que lo tengan presente, pero nosotros tenemos estas líneas del tiempo para cada uno de los equipos en nuestro módulo de diseño colaborativo en Autodesk Construction Cloud, donde van a empezar a impactar los trabajos que se van haciendo en las carpetas de equipo, y donde cuando uno, como en el caso de Nauf el otro día, uno de los equipos quiera compartir esa información, los otros equipos van a tener visibilidad en una carpeta común de ese trabajo compartido, donde lo van a poder revisar y en algún momento consumir. Consumirlo para trabajarlo en su propio equipo y poder vincular ese modelo que compartió en ese espacio común el otro equipo. De la misma manera, hoy vamos a ver cómo Teresa, cuando desarrolle, cuando consuma lo de arquitectura y haga su desarrollo sobre las instalaciones, ella va a decidir publicarlo para que sea visible en los otros equipos y los otros equipos puedan vincularlo a su trabajo, ¿no? Y que esté todo sincronizado y vinculado y podamos leer en esa línea de tiempo las entregas y los acusos de recibo. Recuerden que cada consumo es como si el equipo aceptase esa entrega y la considerase apta para poder desarrollar su especialidad, ¿no? Esto va a impactar en la gestión documental, en las carpetas, directamente cuando trabajemos en esa línea del tiempo, donde cada uno tiene su trabajo en su carpeta, pero también tiene una carpeta consumidos, ¿no? Y cuando uno decide publicar su trabajo, esa publicación genera una copia automática en su subcarpeta de la carpeta de compartidos. Y cuando alguna de las especialidades decide consumirlo, se genera otra copia en la subcarpeta consumidos de esa especialidad. Así es como venimos trabajando, cómo vamos a volver a trabajar, a incorporar al grupo de EMA. Y la última sesión hicimos foco en qué hacían de aporte los proveedores de la construcción, ¿no? Y hablamos de familia y nos mostraron un poco las diferencias en que hay entre una familia Revit y un bloque de AutoCAD para otra metodología como era CAD. Ahora Teresa lo va a repasar. Y yo terminaba diciéndoles, hablando de esta triada, ¿no? De cómo acelerar el paso del BIM y que trabajar en Revit estaba bien, como lo hacía el estudio de arquitectura, como lo hacen los proveedores de generar su familia, pero vimos que apropiado es usar todas las herramientas de la collection, ¿no? Vimos un poco de Formit, un poco de Dynamo, un poco de Insight para hacer análisis, ¿no? También les mencionamos Recap si veníamos de trabajar con 9 puntos, de relevamiento, InfraWorks, otras herramientas pensadas para cada expertise y para cada momento del ciclo de vida. Pero lo mejor es cuando esto lo transformamos en colaborativo y le agregamos este servicio de Autodesk Collaborate Pro para que todos estos equipos trabajen integrados en un entorno digital y de manera óptima. Y con esto vean un poco. Oye, Mo, con razón no puede correr el agua. Los tubos están llenos de alambres. Mira. Saca los alambres y volveremos a conectar la tubería. ¿No tienes cerebro? Ay. Está bien. Veremos quién gana. Ya los saqué todos. Muy bien. Ahora solo tenemos que unir estos dos tubos y todo quedará perfecto. Muy bien. Hemos hecho un buen Sí, trabajo. señor. Bueno, hablando de integración y de diferentes disciplinas, qué importante que cada proveedor desarrolle modelos digitales con la información real que se va a encontrar en cada región, ¿no? Hablábamos el otro día en el caso de Nauf, vimos la parte de Chile y la parte de Argentina, cómo la misma empresa había desarrollado las familias con gemelos digitales
acordes a cada mercado, ¿no? Para que las piezas encajen, ¿no? Que nosotros proyectemos con elementos reales con los que vamos a construir, a instalar, a ejecutar tareas y cuando nos lancemos al mundo físico, ¿no? Pasemos de lo digital a empezar a construir realmente, ¿no? Y que encontremos exacto lo que está en el mercado y que corresponda a lo que nosotros proyectamos. Y bueno, en este contexto es que hoy vamos a ampliar y vamos a trabajar este flujo en la parte que yo les contaba. Vamos a recibir el modelo de arquitectura, consumirlo, empezar a aportar la parte de instalaciones y devolverlo a arquitectura para poder integrarlo, ¿no? Y con esto, Tere nos va a hablar un poco de la importancia de que, como decía yo hace un rato, de que los proveedores de la construcción desarrollen sus familias para que no pasen estas cosas, ¿no? Que tengamos que improvisar, que podamos trabajar preventivo y no reactivo, ¿no? Y hacer este tipo de soluciones, ¿no? Ahí si preguntan en el medio dónde está el baño, al fondo, ¿no? Bien al fondo. Bueno, y con esto, Tere, te dejo con un último video. Y ya cuando termine el video, toma la pantalla. Te pones necia, ¿eh? Oh, oh, oh. ¡Qué mal trabajo hicieron! ¿Qué te estás creyendo? Te arreglaré en un momento. ¿Cómo están haciendo las casas esos ingenieros? ¡Oh! Bueno, menos mal que dijo ingenieros y no arquitectos. Claro, podrían ser ambas igual, pero ¿cómo estarán haciendo las casas? Buena pregunta. Dios mío. Bueno, ¿paso a compartir pantalla? Dale. No, ya, toma la pantalla. Perfecto. De una. O decime si se está viendo. Está cambiando y yo ya la veo. Perfecto. Ahí vamos. Bueno, antes que nada, les voy a mostrar un pequeño video de la empresa para que vean un poco ¿no? nuestras instalaciones, el trabajo que hacemos, el equipo y que conozcan para aquellos que capaz no conocen a la empresa, son de otros países. Bueno, paso a presentarme de nuevo por las dudas. Mi nombre es Teresa Berrios, soy arquitecta en Grupo DEMA, encargo del área BIM en todo lo que es el desarrollo de las librerías y la asistencia técnica que pudieran tener en ellas. Ahí les dejo mis contactos por las dudas y ahora les quiero contar un poquito más de la empresa.
Contamos con 3 plantas industriales, un centro de distribución, nuestras plantas están en San Justo, Aedo, San Juan, y con un personal de más de 700 personas distribuidos entre administrativos, comercial y obviamente la parte de operarios. La empresa se funda en 1954, en un principio como una fundición de hierro, convirtiéndose en una de las principales proveedoras para la industria de piezas, para la industria automotriz, naval. Con el tiempo, sin dejar este papel, empieza a generar accesorios maleables, tanto para agua como para gas, y ya en 1992 introduce nuestra línea Aquasystem en busca, ¿no?, de un sistema de agua fría o caliente que tolere mayores temperaturas, mayor resistencia a la presión, y así con el tiempo se empiezan a generar diferentes líneas, como podemos ver Polytherm. Después, en 1998, la línea de Tubotherm, que es el primer calefacción por piso radiante de la Argentina. Después, nuestra línea de Duratop, y que a posterior va a ser Duratop línea X y XR, con sus respectivas cualidades. En 2016 se introduce la línea de Sigas Termofusión, y en el 2018 se introduce también nuestro sistema de fijaciones de Mafix, que va a ser compatible tanto para nuestros sistemas de desagües como para los de agua fría y agua caliente. Y en el 2019, entendiendo, ¿no?, que la introducción de esta metodología generó un impacto en la industria de la construcción, en donde van a empezar a actuar de diferente forma todos los actores involucrados en la industria, y cómo esta forma, esta metodología nos permite trabajar con la información en sus diferentes niveles y de una forma diferente, es que la empresa introduce sus familias, como con diferentes catálogos de sus diferentes líneas, ya que entendemos que pasamos de un proceso lineal donde en algunas etapas, donde paso a paso de una etapa capaz se podía llegar a perder la información. Ahora con esta metodología entendemos que hay una nueva forma de interactuar entre los actores, sean arquitectos, ingenieros, constructoras, consultoras y en este caso los fabricantes. El papel de los fabricantes, ¿en qué punto? En este caso, como es DEMA, una empresa de conducción de fluidos, vamos a hacer principal hincapié en el MEP. Si entendemos quizás como tres disciplinas principales, la arquitectura, la estructura, MEP va a ser la tercera, en donde vamos a tener, ¿no?, el MEP es Mecánica, Eléctrica and Plumbing, en donde básicamente se va a generar el desarrollo de nuestras diferentes instalaciones, de nuestro proyecto. Podremos trabajar, como sabemos, de forma colaborativa, verificar que todas las instalaciones que estemos haciendo verifiquen en conjunto, y también generar la detección de interferencias, no solo con la estructura, la arquitectura, sino también entre los diferentes sistemas. Nos va a permitir realizar nuestras instalaciones de esa forma, una mayor capacidad de análisis y definición del proyecto, y al fabricante, al introducir sus productos en esta metodología, le va a permitir ser un colaborador directo del proyecto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este edificio donde tenemos estos diferentes sistemas, ¿no?, que están mostrados de forma aislada, pero a través de diferentes programas vamos a poder generar estas detecciones de interferencia para ver qué está pasando, si funciona, qué choca con qué no, verificar esas situaciones antes de llegar a obra. Lo mismo acá, dentro de un gran proyecto y todas las instalaciones, ver, ¿no?, encontrar el foco del problema y hacer la resolución del conflicto a tiempo. No sé quién tiene el micrófono prendido, por favor, si lo puedo apagar. No sé, Ahí Lucio. lo busco, Tere. Dale. Bueno, y es en este contexto, ¿no?, en que DEMA entonces introduce sus objetos BIM. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, partiendo, ¿no?, de los objetos reales, de la documentación específica que nosotros contamos, vamos a verificar, bueno, qué data es la que nosotros realmente necesitamos volcar en nuestro objeto 3D, ¿no? ¿Qué información es la que necesita el arquitecto, el ingeniero, el modelador cuando va a generar su tendido, su instalación, para que no solo genere este modelo 3D, sino que pueda extraer la información necesaria? Entonces así se van a generar nuestras diferentes piezas. Y como son diferentes sistemas, no solo vamos a hablar de objetos, sino hablemos de catálogos, ¿no?, de esta relación. Cada catálogo que nosotros tenemos de nuestras diferentes líneas guardan una cierta relación.
Ustedes cuando se descargan el catálogo van a tener el tipo de tubería ya configurado y además esta va a estar enrutado a ciertos codos, ciertas T's, ciertas reducciones, ciertos accesorios que son propios de esa línea y por eso hablamos de un catálogo, ¿no? Porque todas estas piezas, todos estos diferentes objetos que tienen en sí mismos diferentes características, trabajan en conjunto para conformar la totalidad, ¿no?, de un sistema. Por ejemplo, vamos a tener, cuando se descarga nuestro catálogo, van a tener, ¿no?, una vista de inicio en donde van a tener los diferentes tipos de tubería. En este caso pueden ver los de SIGAS, después van a tener los accesorios, vamos a tener las diferentes uniones, y además vamos a contar con vistas de verificación. Por ejemplo, en este caso es el cuadro de la vista de verificación de Aquasystem y diferentes tablas de cómputo que van a ser tanto para accesorios, uniones y los diferentes tipos de tubería, como pueden ver, por ejemplo, PN20, PN25, PN12, que cada tipo de tubería también que nosotros decidamos utilizar va a depender. Por ejemplo, un PN12 que es apto para agua fría, un PN25 que va a tener una mayor resistencia a presiones y a altas temperaturas, que no es lo mismo que usar un lila, que quizás ese lo vamos a usar para el recupero de aguas de lluvia, aguas grises y demás. También, entre las características de nuestros objetos, la importancia, ¿no? ¿Qué información necesitan ustedes? Bueno, en este caso, la información que nosotros tenemos, ¿no?, es el nombre del producto, que es un codo como macho-hembra, A90, el código de producto, el nombre por el cual se comercializa, el código, el peso de la pieza también, y algún parámetro de ajuste. Por ejemplo, en este caso, este codo que cuando nosotros realizamos el tendido, quizás lo que necesitamos es que el codo se rote. Entonces pueden haber, en la parte de restricciones, podemos rotar, lo tildamos o destildamos en caso lo necesitamos y así la instalación va a quedar cada vez más precisa, ¿no? Acá, nuevamente, etiquetas, tanto de uniones, accesorios, tuberías, que van a extraer esta información que nuestros objetos ya tienen incorporados, ¿no? Por ejemplo, en la línea de Aquasystem vamos a tener las diferentes uniones, fíjense, un sobrepaso, un codo, una T, el codo macho-hembra que vimos antes, un accesorio, una llave de paso, los tipos de tubería, que fíjense que son diferentes, y la tabla de cómputo. Nuestras tablas de cómputo ya vienen configuradas, preconfiguradas, para que ustedes las puedan utilizar y después las puedan ir modificando en base a lo que necesiten, en donde pueden ver el número, el código de producto ya está, el tamaño de la pieza, el tipo de tubería en este caso. También hay un dato de, por ejemplo, la longitud máxima de comercialización de esta pieza, la longitud y al final de todo, por ejemplo, la cantidad de caños en función del tendido que ustedes hicieron con ese tipo de tubería. En el caso de Duratop X y XR, por ejemplo, las uniones, los diferentes ramales que tenemos, los diferentes tipos de tubería, por ejemplo, conjuntos, que luego iremos viendo bien qué son estos, ¿no? Después, en la línea de SIGAS, lo mismo, fíjense en nuestras uniones, nuestros tipos de uniones que podemos tener, nuestras T's, nuestras llaves, la tabla de cómputo, en el catálogo de Tubotem también. En este catálogo lo que se produjo es generar un tipo de tubería y además se trabajó con dos tipos de familia, una que va a generar la curvatura en diferentes ángulos, como pueden ver a la izquierda, y otra de curvatura regulada, que va a permitir generar el diferente diseño de nuestra serpentina o espiral en el diseño de nuestro piso, sin que se estrangule la tubería y genere problemas en la instalación. Esto ya, por ejemplo, nuestra familia viene configurada para que en función del diámetro que estemos utilizando y la separación, la curvatura que se genere en ese punto sea la adecuada. Vamos a tener nuestros accesorios, los colectores de entrada izquierda, entrada derecha y obviamente siempre acompañando a las familias nuestras tablas de cómputo que ustedes pueden empezar a utilizar. Tenemos vistas de verificación. Principalmente, por ejemplo, si vemos en la línea de Duratop X y XR, nuestros tipos de tubos van a venir por diferentes longitudes, no solo de 4 metros como por ejemplo en Aquasystem. La importancia de utilizar quizás los diferentes tipos de tubería es que vamos a evitar recortes, vamos a evitar utilizar accesorios innecesarios. Y además, por ejemplo, si estoy utilizando en este caso una tubería de 2 metros y mi tendido se excede a 2 metros 10, esta vista de verificación y la tabla de cómputo cuando estemos utilizando en la opción de detallar cada ejemplar, por ejemplo, vista detallada del cómputo, nos va a marcar esa tubería se excede en la longitud máxima. Entonces, ahí vamos a decidir nosotros, ¿no?, como modeladores, proyectistas,
¿qué hacemos? Bueno, generamos un recorte, modificamos nuestra instalación para que ese caño quede justo, o cambiamos el tipo de caño, capaz, no sé, si la longitud es de 2,83, quizás el caño que necesito es uno de 3 metros, no de 2, y así. Después, A ver, perdón, te interrumpo para ver si entendí bien y para dejarle bien en la audiencia. Yo antes, cuando trabajaba en AutoCAD, tiraba una polilínea, sacaba los metros lineales, dividía por los metros en que vienen los caños y compraba. Y tal vez me quedaban un montón de pedacitos, para hacer un tramo me quedaban un montón de pedacitos de 50 centímetros y tenía que comprar 1000 uniones. Y ahora ustedes lo están resolviendo en Revit para que eso lo tenga en cuenta y yo sepa cómo voy a aprovechar los cortes. Claro, exacto. Es para que ustedes optimicen el tiempo y el costo, porque al final todo se reduce en eso. Imagínense, ¿no?, al operario teniendo que cortar el caño, buscando la cupla o comprándola a último momento porque en realidad no se tuvo en cuenta y demás. O sea, todas estas cosas las empezamos a tener en cuenta cuando generamos nuestro catálogo para que a la hora de proyectar lo hagan de una forma más precisa ustedes. ¿Sí? Después, ¿qué más? Bueno, además de las vistas de verificación, podemos hablar, ¿no?, un poco de la diferencia entre quizás una familia genérica y una generada por un fabricante, por nosotros. Por ejemplo, una familia genérica vamos a tener la profundidad de inserción, va a ser el tope de la pieza, como pueden ver la familia gris, por ejemplo, en la unión de la tubería. En nuestro caso vamos a tener en cuenta la profundidad de inserción, porque eso también afecta a la longitud total del caño que nosotros vamos a utilizar. En caso de los ángulos, van a ser ángulos reales. En este caso de Aquasystem podemos ver ángulos a 90, a 45, que quizás en una librería genérica, por errores, por hacerlo rápido, y si no lo configuramos, se puede generar un ángulo a 95, un ángulo a 66, porque algo se movió sin querer, y después nos encontramos con situaciones que vamos a tener que arreglar a último momento. En este caso, por ejemplo, nuestras piezas, en este caso no van a aceptar ángulos que no sean a 90 o a 45, les va a tirar un error o que la pieza no se puede crear, porque claramente son los ángulos correctos de trabajo. Reducciones inteligentes, por ejemplo, una reducción genérica en Revit quizás te puede generar una reducción, no sé, de 110 a 40, pero no te va a tener en cuenta que a nivel constructivo real de esa reducción necesita un accesorio más extra. Como pueden ver en SIGAS, que esta reducción necesitamos una T de reducción central a 75 y además un reductor anular de 75 a 40. Cada pieza, si bien esta familia está armada completamente con todos estos elementos y variables, cada uno de estos elementos se computa de forma aislada, ¿no?, individualmente. Entonces, nuevamente, la precisión a la hora del cómputo va a ser mucho mayor que si generamos el tendido con una librería genérica. Fíjense, acá tenemos una reducción de 75 a 40. Entonces yo puedo hacer una T con una reducción de 75 a 50 y después genero una reducción de 50 a 40 y voy a usar una cupla. Y lo que vincula esto va a ser la tubería, que es la primera imagen, ¿no? La segunda digo, no, bueno, capaz lo que puedo hacer es una cupla más un niple. Fíjense que ahí la distancia entre los elementos se acorta porque estoy utilizando un niple. Otra es no, como vimos antes, lo que voy a usar para reducir es un reductor anular. Y otra opción es el buje de reducción. Todas estas posibilidades nuestras librerías la brindan y ahora vamos a ver un poquito de cómo se trabaja. Van a ver que es muy fácil de elegir la forma de trabajo y cómo lo hacemos. Fíjense, ahí vamos a dibujar una tubería de 75, fíjense, elijo, ¿no?, el tipo, en este caso de SIGAS, y ahora simplemente, ¿no?, con hacer clic en el medio, cambio el tipo de diámetro, ahí genero la de 50, genero la reducción a 40 que dijimos, ese me genera, por ejemplo, una pieza, que ahí tenemos, que en este caso es un buje, y yo lo cambio a una cupla. También puedo decir, por ejemplo, que la pieza, seleccionar y que no sea esa pieza compuesta, sino que sea la cupla de reducción que viene sola. Y fíjense que ahí tenemos. Otra vez vamos a dibujar la misma pieza, solamente que ahora le vamos a incorporar el niple. Generamos la reducción nuevamente. En este caso le voy a tildar que sea una cupla. Fíjense que cambia automáticamente. Y ahora voy a generar como una unión, ahí se generó, y la voy a cambiar por un niple. Fíjense. Y automáticamente eso lo acomodo para que me quede lo más prolijo posible. Todo esto sigue vinculado, ¿no?,
y ahí fíjense que los tamaños, los espacios se van reduciendo, se va acomodando, entonces ahí ya tenemos dos posibilidades de trabajo. La otra es utilizar una T, la T que viene por defecto, en donde, fíjense que yo no toqué nada, no seleccioné, siempre estoy dibujando de igual forma, lo que voy cambiando es qué elijo, ¿no? Fíjense, ahora directamente voy a hacer la reducción a 40, no voy a hacer primero 50 y 40. Automáticamente la reducción ya se me genera con el accesorio necesario. Voy a hacer la misma para que vean la diferencia. En un caso, por defecto se me va a crear esto con un reductor anular. Fíjense que si seleccionamos la pieza, esta es una T, ¿no?, normal, de 75 a 75, y el reductor es de 75 a 40. Ahí está. Y ahora, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, seleccionar esta pieza y decirle, no, yo no quiero un reductor, quiero un buje, y lo tildo de restricciones, ahí, y automáticamente lo que se me genera es una T con una reducción central a 50, y en este caso un buje de 50 a 40. Entonces, fíjense cómo, como veíamos en la diapositiva anterior, todas estas posibilidades de trabajo son diferentes y se pueden generar automáticamente, ¿no?, con nuestras familias. Lo mismo, por ejemplo, en Aquasystem, puedo generar diferentes grandes reducciones, por ejemplo, como esta de 110 a 32, y lo que nos va a permitir, además, tener esta reducción en la T tan grande, es que después rápidamente yo puedo elegir de esta T pasar a una montura de derivación, que es la pieza más adecuada para este tipo de reducción, y se nos acomoda. Entonces pasamos a usar 3 tipos de pieza a una en particular, que va a ser la correcta para después ir a buscarlo, ¿no?, a nivel comercial, cuando lo vayan a la ferretería o cuando hagan la orden de compra y demás. En el caso de, por ejemplo, de Duratop, vamos a tener conjuntos, en diferentes líneas tenemos conjuntos. Por ejemplo, nosotros comercializamos kits. El kit ya es algo que viene en conjunto para que compres. El conjunto no es algo que se comercialice completamente, pero sí tiene, la familia está compuesta de diferentes elementos que ustedes van a poder comprar, van a poder computar, cada uno de forma individual. Por ejemplo, puede ser una pileta suspendida, una pileta de patio de 110, una de 125, y cada, por ejemplo, la rejilla, la pileta de patio sola, un prolongador, si sea necesario, todos esos elementos se van a computar de forma individual. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, una boca de acceso vertical, una boca de acceso horizontal, la tapa también, si sea de 15 por 15 o 20 por 20, o lo que vayamos a usar. Los conjuntos. El nivel de detalle viene con este nivel de detalle por defecto. Podemos, tildando en restricciones también, podemos decir, no, necesito una vista más simplificada para un trabajo rápido. Y fíjense, esto que les decía, ¿no? El conjunto está armado de todas estas piezas, que en este caso, por ejemplo, son el kit de rejilla 12×12, una pileta de patio, un bajo pileta con sifón, que todos estos elementos vienen en una sola familia y que ustedes pueden regular alturas, el ángulo, ¿no?, de posicionamiento de la rejilla si fuera necesario y demás. Entonces, todos estos elementos y estas piezas de nuestros catálogos nos permiten ¿qué? Reducir tiempos, costos. Estos parámetros de ajuste nos van a ayudar a tener una mayor precisión en todas nuestras instalaciones. Y acá vamos a ver un poquito, ¿no?, de la aplicación de nuestras librerías, en este caso, por ejemplo, cómo se coloca un sobrepaso. Ahí vamos. Fíjense que ahí generamos el tendido de lo que sería agua fría, agua caliente, y ahí vemos que hay un choque entre las dos tuberías, y que esto fácilmente se resuelve generando un corte en la tubería. Simplemente lo que vamos a hacer es marcar SL o recortar, ¿no?, desde la barra de herramientas y hacer clic en la tubería. Y ahí se genera una unión normal, ¿no?, por defecto. La seleccionamos, vamos desde propiedades y siempre ponemos restringir preferencias de enrutamiento para que nos seleccione solamente las piezas de Aquasystem en este caso, porque la importancia de tener, ¿no?, las piezas enrutadas es que van a estar vinculadas a un tipo de tubería. Ahí cambiamos a un sobrepaso y ahora lo que vamos a hacer es, ¿no?, moverlo o alinearlo al punto que creamos que ya no va a generar conflicto. Esto lo podemos ver, por ejemplo, ahora en un 3D. Ahí vamos a verlo. Y fíjense que ya solucionamos ese pequeño problema rápidamente. Ahora podremos ver, por ejemplo, una vista
con la parte de los filtros, para que vean, ¿no?, que era el tendido de agua fría y el de agua caliente, lo que estamos trabajando. Y acá tenemos como un pequeño tendido de lo que es también cloacal. Fíjense que hicimos ya el primero, del primer sanitario, podríamos hacer el segundo también. Fíjense que ahí está conectado todo el sistema, las pendientes y demás. Y ahora lo que podemos hacer es, ¿no?, generar el tendido, pero del segundo sanitario. Tenemos una pendiente de más o menos 1 en 30. Y ahí tenemos la pendiente, ¿no?, que está bajando. Y ahora lo que vamos a hacer es la misma, pero lo vamos a hacer a la inversa, que la pendiente tome el punto del ramal principal, de la tubería principal. Con el heredar tamaño vamos a generar la unión de este sistema. Fíjense, en este caso estamos bajando, por lo tanto, pendientes abajo. Y ahora vamos a subir, y por lo tanto va a ser pendiente hacia arriba. Seleccionamos eso, elegimos, ¿no?, la pendiente, y vamos. Seleccionamos elevación, hacemos clic, y automáticamente toma la elevación de ese punto en la tubería, como sabemos. Vamos a configurar el ángulo a 135 o 45, que sería en este caso. Hacemos clic y se nos genera automáticamente el ramal sin problemas, manteniendo la pendiente que venimos trabajando. Y al acercarnos al punto de conexión con el sanitario, automáticamente se genera nuevamente, ¿no?, nuestras piezas, el codo, y podríamos cambiarlo, por ejemplo, no sé, por una curva o lo que nosotros necesitemos. Fíjense que se creó sin problemas. Y qué importante, Tere, también, ahora viendo esto, que el sanitario también ojalá sea un objeto que encontremos en el mercado, ¿no? Tal cual, es importante Entonces, para que el punto de instalación sea el correcto, tal cual, muy la obvio, importancia de necesario. que todo el ecosistema se sume a aportar al BIM, ¿no? Para que nuestros proyectos sean más Tal cual, exactos. tal cual. Fíjate que este incluso tiene el dibujito de lo que sería el flexible. Sí. Bueno, acá en Argentina tenemos, ¿no?, desarrollos de marcas que están aportando también con sus objetos Sí, BIM, sí, también sí. De a sanitarios. poco sí, se van incorporando cada vez más fabricantes, es verdad, y es muy Mm. importante que lo hagan. Bueno, y acá también les quería mostrar, vimos un poquito de lo que es el tendido en Aquasystem, por ejemplo, un poco en Duratop, y acá quería mostrarle también, ¿no?, nuestros sistemas de fijaciones de Mafix. Entonces, que fíjense, no solo podemos generar, ¿no?, nuestros tendidos, sino también empezar a aplicar las fijaciones y estos soportes tan necesarios. Les voy a mostrar, por ejemplo, a partir de esta instalación, que es una instalación en un sótano, que ya más o menos tiene gran parte de la instalación planteada, y ahora faltaría, por ejemplo, en este punto, tenemos varias tuberías que están paralelas, y estas, a ver, vamos a hacer clic, y seguramente son de, en este caso, 50, son todas coincidentes. Entonces, lo que podemos hacer es empezar a utilizar, ¿no?, nuestros accesorios, que también vienen en nuestros catálogos. Vamos a instalaciones, accesorios, y acá elegimos el tipo. En este caso utilizamos esta, y podemos ubicarla en plano, en cara o en plano de trabajo. Vamos a poner la cara, en este caso del muro. Voy a poner acá para que se vea mejor. Ahí va, fíjense. Y fíjense que ya por defecto viene un tamaño, pero nosotros podemos ir cambiando desde restricciones. Fíjense, vamos a poder cambiar el largo del perfil a 60, que es la otra medida que se comercializa. Fíjense que el perfil cambia sin problemas. Cambiar el diámetro de la tubería, si estamos utilizando 40, quizás eran las tuberías que íbamos a usar. Poder decir que sea sin goma plástica, por ejemplo, que es otro tipo de grampa que tenemos. Y ahí fíjense que se cambia automáticamente. En este caso vamos a volver a 50 porque era el tamaño de las tuberías que veníamos trabajando. Decirle la separación, 150, entre cada grampa, eje. Fíjense que la distancia va cambiando. Si le pongo, por ejemplo, 100, va a volver y va a estar en el lugar. Si pongo 0, ¿qué va a pasar? No, se va a mantener ese lugar. ¿Por qué? Porque es el mínimo apropiado para la separación entre estas grampas, para que nosotros podamos realizar la apertura y cierre correcto de estos elementos.
puedo decirle la cantidad de grampas que quiero, en este caso 6, por ejemplo. Pero bueno, en el caso que vimos recién eran 4 grampas las que vamos a necesitar. Entonces vamos a cambiar. Y fíjense que si hago clic en cada elemento, cada uno de estos es un elemento con el nombre, con el peso y con el código de artículo para nosotros pedir y encontrar. Y te hago una También pregunta, Tere. sí. ¿Qué pasa si quiero poner un dato que no se comercializa? Si quiero poner una medida 57 y no hay, y es de 60. Te va a tirar error, te va a decir esta familia no se puede utilizar, básicamente. O, por ejemplo, te va a salir un signo de advertencia y te va a decir, nada, no, es como que es un error, claramente tenés que verificar. Esto también para que nosotros tengamos en cuenta que trabajar con piezas reales, que existen, que están en el mercado, porque ha pasado, ¿no?, de que capaz que te descargaste una librería de no sé dónde, y resulta que no se trabajan con esas medidas acá, por ejemplo, porque no es la normativa. Entonces la importancia, como vos decís, de medidas reales. Fíjense que ahí estamos ubicando la grampa, donde es, fíjense que justamente la separación entre las tuberías era de 100 milímetros, ¿no? Estamos hablando. Y ahí podemos ver, por ejemplo, en el 3D, cómo ya queda este elemento y cómo nuestras tuberías ya quedan incluso con la fijación necesaria para su instalación. Y que todo esto, obviamente, en la tabla de accesorios se va a ir computando. Y vamos a retomar de vuelta un poquito este video, como para distender, ¿no? Oye, Mo, con razón no puede correr el agua. Los tubos están llenos de alambres. Mira. Saca los alambres y volveremos a conectar la tubería. ¿No tienes cerebro? Ay, está bien. Veremos quién gana. ¿Ya los saqué todos? Muy bien. Ahora solo tenemos que unir estos dos tubos y todo quedará perfecto. Muy bien. Hemos hecho un buen trabajo. Señor. Bueno, y con ese video también, ¿no?, retomando esto, ¿no?, los tubos están llenos de cable, ¿no?, la importancia de tener toda nuestra documentación en BIM, ¿no?, que trabajar con esta metodología que nos va a permitir que a futuro, en situaciones de mantenimiento o refacciones que se tienen que hacer por el uso del por el paso del tiempo, es saber específicamente, ¿no?, dónde está nuestro producto, dónde pasa cierta instalación, con qué se choca y demás cosas para evitar situaciones como estos tubos están llenos de cable y no saber bien dónde está qué instalación, ¿no? Y evitar problemas. Bueno, y ahora bien, vamos a pasar, ¿no?, al proyecto Las Arenas, ¿no? Vamos a empezar, bueno, ahí ven un poquito la implantación y acá ya las plantas, y vamos a ver bien cómo nosotros vamos a empezar a acceder, ¿no?, y colaborar. Ahí, Lucio, si querés decir cualquier cosa, no hay Sí, problema. tengo un poquito de delay, pero recuerdo bien el video, y acá lo que estamos viendo es, otra vez esto ya lo vengo repitiendo, pero lo primero es gestionar un poco los perfiles de los miembros, de los colaboradores que van a participar, en qué empresa estar, qué función tienen, qué expertise tienen, para después gestionar los equipos y administrar con niveles de permisos esos equipos, ¿no? Es decir, bueno, el equipo de instalaciones va a tener acceso todo el grupo de EMA, pero Teresa va a tener acceso total porque va a ser la BIM manager de ese equipo y los demás solamente de visualización, y cualquier arquitecto de otra empresa tal vez pueda entrar solo a ver, ese tipo de cosas. Y cómo esa gestión de equipo en el diseño colaborativo impacta en la gestión documental que está asociada a eso, ¿no? Con la estructura de carpetas. Tal cual, tal cual. Bueno, y una vez que se generaron los equipos, se designó, ¿no?, quiénes van a ser, a quienes acceden y demás, vamos a ver, ¿no?, cómo nosotros empezamos a acceder a esta información. Y la primera parte que vamos a ver es cómo retomar del trabajo que había hecho Gabriel en la segunda sesión con el diseño de arquitectura, ¿no? Que él trabajó un modelo central y lo colaboró, hizo una publicación de un paquete, una entrega, en un espacio de entorno común, donde cualquiera que no tiene Revit y por ahí pertenece en este caso al grupo de EMA y es un BIM Manager,
puede revisar esa entrega y decidir si la va a consumir o no. Y la segunda instancia es elegir desde el módulo de diseño colaborativo consumir. O sea, ya revisé que está todo bien, que está apto para que empiece a trabajar con las instalaciones, entonces voy a consumir, que es como usar recibo de esa información y aceptar esa entrega parcial para empezar a hacer mi desarrollo, ¿no? Entonces, cuando lo consumo, automáticamente va a impactar en la gestión documental y en mi subcarpeta de consumidos de arquitectura va a aparecer una copia de ese modelo central para que mi equipo de modeladores pueda empezar a trabajar. Y lo primero que vemos es que al tener un licenciamiento de Collaborate Pro, Teresa tiene acceso a la nube desde su Revit, pero no puede abrir el archivo de arquitectura. O sea, Revit no le deja abrir el trabajo de otro equipo. Para eso le va a pedir que primero ella colabore su modelo en el mismo proyecto, si es que tiene acceso. Por eso al principio remarcamos el tema de la gestión de equipos y miembros. Y entonces ella va a poder colaborar, elegir ese proyecto, ir a su carpeta de instalaciones y generar un modelo central de su archivo de instalaciones. Una vez que lo tiene centralizado, puede ir a vincular ese archivo que consumió su manager, el modelo de arquitectura que ya pasó por ese circuito de aprobación, por ese sistema, y lo va a dejar solamente vincular y no abrirlo. ¿Para qué? Para que el grupo DEMA no modifique la arquitectura, porque eso lo hace el estudio de arquitectura, y sí le pueda correr las instalaciones encima a ese modelo sin alterar la arquitectura. Para eso le va a tener que pedir al estudio de arquitectura, por medio de incidencias y forma de transmisión, las formas de comunicación que vimos el otro día, modificaciones. Por acá necesito correr la estructura porque necesito pasar instalaciones por acá, y le van a decir sí, no, etcétera, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, y una vez que ya tenemos, tenemos ¿no? el modelo vinculado, accedimos a nuestra información, ¿qué va a ser lo primero que vamos a hacer? Bueno, va a ser insertar nuestros catálogos en nuestro modelo de trabajo para generar las instalaciones. Como primera instancia, si no tenemos los catálogos descargados, vamos a descargarlos. Que eso es simplemente, vamos a ir a Grupo DEMA, vamos a la página, y fíjense, vamos a recorrer un poquito la página. En el área de expertos ya aparece el icono de librerías BIM, pero si no, vamos arriba. Y en la parte de descargas, fíjense, librerías BIM. Nosotros vamos a hacer clic ahí. Y nos dirige a un pequeño formulario que nosotros vamos a completar. Y al final de todo, vamos a elegir qué librería queremos, qué línea, ¿no? O si queremos todas, y automáticamente vamos a recibir un mail, siempre verifican que no esté en spam, con el link de descarga de las librerías que hayamos elegido y demás. Y una vez que ya tenemos eso, vamos a ver, ¿no?, cómo empezamos a trabajar con estos elementos dentro de la Nazarena. Fíjense que por defecto, la tubería por defecto tenemos una sola y no tenemos las librerías aún transferidas. Vamos a abrir los catálogos, en este caso se va a actualizar, si es una versión mayor a 2017, nuestras librerías vienen en ese formato para que se pueda abrir de ahí para arriba. Vamos a gestionar, transferir nomás de proyecto, acá elegimos la línea que vamos a querer trabajar, en este caso Duratop, y vamos a elegir la configuración de tuberías, que es lo que nos importa, el tipo de tuberías, el tamaño, vamos a elegir los filtros, las plantillas de vista, esto vamos a ver por qué está bueno transferir esta información, materiales también, para que tengan esta data también cuando transfieran nuestro catálogo a su proyecto. Y una vez que terminamos de seleccionar todo esto, le vamos a dar clic en aceptar. Y ahí se va a transferir la información. Una vez que se transfiere la información, fíjense que en tipo de tuberías ya vamos a tener los diferentes tipos. Fíjense que son varios porque son diferentes por longitud y también si es macho-hembra o macho-macho y demás. Y una vez que tenemos los diferentes tipos, podemos empezar, ¿no?, a generar nuestro tendido. Pero antes que eso vamos a ir al catálogo de nuevo y vamos a ir a las vistas 3D. Fíjense que hay una que se llama vista de verificación, Duratop. En este caso lo que voy a hacer es hacer esa misma vista en nuestro proyecto. Pero antes voy a copiar el nombre.
Y acá lo que voy a hacer es copiar una vista 3D cualquiera, voy a duplicarla, le voy a poner el nombre, pegar, ¿no? Vista de verificación, Duratop, y a esto le voy a aplicar una plantilla de vista. ¿Qué plantilla de vista? La que transferimos desde nuestro catálogo, vista de verificación Duratop. Aplicamos y fíjense que ya está seteado para que se vea, ¿no? En un tipo, de una forma. Y, por ejemplo, si voy a generar, agarro el tipo de tubería de 250 y genero un caño de 4 metros, fíjense, vamos a hacer zoom, el caño me aparece en rojo. Y era esto lo que les decía, ¿no? El tipo de caño es de 250 y yo estoy generando un tendido de 4 metros con este. No, si yo cambio el tipo de caño a un caño de 4 metros, no me va a aparecer en rojo, porque es la medida adecuada en este caso. Y esto también se va a ver plasmado después en el cómputo, y esto era la importancia, ¿no? De empezar a utilizar los tipos de tubo, y por esto la vista de verificación es un complemento a la hora de que ustedes generen sus instalaciones. Acá, por ejemplo, ya empezamos a generar un tendido de agua fría y agua caliente con nuestras piezas. Fíjense, este es el núcleo sanitario 1 de La Nazarena. Agarramos ese núcleo y empezamos a generar tanto el tendido de agua fría como caliente. Y quizás acá nos falta, ¿no?, un poco lo que es la conexión al otro sanitario. Y podríamos empezar a verificar capaz en una vista 3D, a ver si no hay algún choque entre esos tendidos que realizamos. Fíjense que en esta primera parte está bien, esto está conectado, agua fría, agua caliente, diferentes llaves de paso que se ponen. Esto está conectado, fíjense, y acá nos falta terminar ese tendido. Y acá sí, fíjense que tanto el caño de agua fría como el de caliente se están chocando nuevamente, como habíamos visto anteriormente. Entonces, esto fácilmente se soluciona, ¿no? Cortando la tubería y seleccionando el sobrepaso. Fíjense, sobrepaso. Ahí lo rotamos. Y desde la planta, por ejemplo, podríamos alinearlo, acomodarlo al punto que necesitemos. Y esto ya está en el 3D, ya lo tenemos nuevamente arreglado. Fíjense. Y nuevamente, ¿no?, cada pieza es la que se necesita, tiene el tamaño apropiado y demás. Y ahora podríamos generar la conexión, en este caso, ¿no?, con el inodoro. Vamos a dibujar la tubería. Voy a hacer un pequeño desfase porque la conexión estaba un poco más abajo de lo que venía el tendido. Voy a poner a 15. Y ahora voy a generar ahí un codo. Y voy a eliminar ese segmento. Y ahora selecciono el codo y dentro de las D1 y D2, que son los tamaños del diámetro, voy a elegir 12,7 o media pulgada, por ejemplo, y se me genera, fíjense, un codo macho. Yo seleccionando el codo y desde restricciones digo no, necesito que para esta conexión sea un codo hembra. Entonces lo vamos a ubicar donde debería ser la pieza. Ahí, por ejemplo, podríamos alinear el inodoro que quedó un poquito desfasado, ya está. Y demás, ahí correr, por ejemplo, esa parte donde la tubería baja, y podríamos chequearlo en el 3D. Fíjense. Y quizás en realidad ahí lo que puedo hacer es directamente sacar el último codo. Capaz este no lo necesito. Lo que puedo hacer como la conexión directa una vez que ya bajo con todo el tendido. Entonces fíjense, ahí roté el codo, nuevamente elimino la tubería, selecciono el codo, pongo nuevamente media pulgada, que en este caso es el punto de conexión, selecciono que sea hembra y ahí lo llevo hasta donde está el punto de conexión con el sanitario, con el inodoro. Selecciono el punto, por ejemplo, lo puedo alinear y lo llevo y ahí ya está conectado. Ya podría estar ahí, ¿no?, con la conexión con el flexible. Y podemos ir al 3D y vemos, ¿no?, que ya nos quedó semejante, porque justo era baños espejados, semejante al otro.
Y ahora podríamos, por ejemplo, ya partiendo de toda la información que tenemos, hacer el cálculo, ¿no?, de cuánto sería, por ejemplo, nuestro colector y las bajadas. En este caso, fíjense, ahí lo empezamos a plantear. Nos faltaría quizás una válvula más. En este caso, el colector nos dio, por ejemplo, de 50 de diámetro. Esto va a depender del cálculo, que tenemos las diferentes bajadas para los núcleos. Quizás faltaría agregar una bajada, ¿no?, para lo que sería después la provisión de agua caliente, para que se conecte. Fíjense, ahí tenemos diferentes válvulas, manijas, con sus manijas y demás. Y acá podríamos generar, por ejemplo, no sé, en este caso tenemos test con reducciones para las bajadas, pero podríamos tener un colector un colector de 63 con una reducción, no sé, de 32, de 25, y entonces podríamos ver qué pasa en esos casos y así utilizar otras piezas. Acá vamos a generar otra pieza. Okay. Hasta ahí es de 63. Fíjense, selecciono la tubería, cambio el tamaño de la misma a 32 en este caso, y se me genera nuevamente la T con el buje de reducción necesario, apropiado. En este caso de 25, que también se me genera sin problemas. Fíjense, en este caso, como dije, hay un buje. Fíjense que ahora lo selecciono. Y ahí está, de 40 a 32. Y en el otro caso, de 40 a 25. Pero yo a esta T, como vimos antes, podría decirle no. Yo voy a propiedades, elijo otra pieza y necesito una montura de derivación. Reduzco la cantidad de piezas que voy a utilizar. Y fíjense que se genera la pieza sin problema. Esto podríamos verlo, por ejemplo, en el 3D. Ahí tenemos el colector que habíamos empezado a hacer, todo. Y acá, por ejemplo, ¿no?, la montura de derivación. Ahí, que se genera sin problemas. Podríamos empezar a poner diferentes válvulas, en este caso, por ejemplo, una válvula esférica, donde corresponda, en ese punto, que nos falta una más. También podríamos empezar a ubicar los ruptores de vacío si fueran necesarios. Fíjense, lo podemos hacer desde el 3D. Lo rotamos para que quede en la ubicación, una ubicación. Ahí está. Y ahí puedo poner, por ejemplo, esta otra válvula de media unión. Lo rotamos. Y acá, por ejemplo, quería mostrarles esto también, ¿no? Este colector, que ya es otro, de otra instalación, donde tiene, ¿no?, todas las llaves, las válvulas, y la válvula de descarga y demás. No sé si, Lucio, ¿querías decir algo? ¿Escuché algo de ahí? No, te iba a decir que más que una presentación es una clase que nos estás dando de No, bueno, pero creo que está bueno que vean realmente la aplicación, está bueno. Y nada, mostrarles quizás este videíto rápido, digamos, un poco. De salida de tanque. Fíjense, ¿no? Todas las piezas. De salida de un tanque de agua. Antes deberá haber completado el armado del colector de salida. ¿No? Y detenerme en esta imagen. Fíjense que es la misma imagen, es algo que está materializado, es algo que está modelado, es algo que se va a poder comprar, es algo que verifica, es algo que vamos a tener esa información nosotros para poder trabajar con ella, ¿no? Nada, mostrar eso, ¿no? Que siempre esté de vuelta, que no es un modelo 3D, sino claramente son familias que tienen la información necesaria y correspondiente para que nosotros podamos extraer esa información, ¿no?, cuando la necesitemos. Acá un pequeño tendido cloacal, lo mismo, estamos en el mismo núcleo, en el mismo nivel. Fíjense que ya empezamos a generar el tendido de cloacal. Acá estamos trabajando una pendiente de 1 en 60, o bueno, hay 1 en 67, 66.7 que dice. Vamos a empezar a generar ahí, ¿no? Siempre pendiente hacia arriba, porque estamos yendo a contrapendiente. Este punto, fíjense cómo se vincula con el sanitario sin problemas. Siempre chequear, a veces si se descargan familias genéricas o la misma, capaz la viene la conexión de 100 por defecto u otras medidas. Siempre verificar eso porque si no, no se va a conectar. Las medidas tienen que ser las correspondientes a lo que se usa acá en el país, ¿no? Fíjense cómo cambiamos los tipos de codos sin problema, con metida derecha, izquierda, doble. Podríamos ver esto, por ejemplo, en un 3D.
Fíjense que ahí también van a ver la instalación de agua que habíamos hecho hace un ratito. Cambiar el codo por si necesito, no sé, en realidad lo que voy a necesitar acá es una curva. Si no la encuentro rápidamente en las piezas, escribo curva. Ahí está, selecciono. Y puedo rotar la pieza si capaz se me generó en un sentido contrario el elemento. En este caso está bien, pero podríamos rotarla. Fíjense, de estilo rotar. O, por ejemplo, colocar la base de curva, si es lo que yo necesito para mi instalación, para mi proyecto, si es por algo en particular que se requiere ese elemento. En este caso lo vamos a sacar. Pero fíjense rápidamente, ¿no? En este caso el codo está orientado al revés. Selecciono el codo, digo rotar codo. Se me orienta, ¿no? En función de lo que debería ser y demás. Y acá, fíjense que el tendido que vimos recién, ¿no? Con nuestra columna ahí, y lo podemos empezar a ver rapidito. Tenemos acá, por ejemplo, en este caso por defecto agarramos las tuberías de 250, y fíjense que tenemos casi 40 metros dibujados y son 162 caños, porque ya nos tira la tabla la cantidad de caños. Y capaz en las otras tablas aparece un cañito o capaz nada. Y eso es porque ya por defecto empezamos a trabajar con este. Quizás lo ideal en este caso es vamos a agarrar esta vista 3D que nosotros tenemos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es cambiar la plantilla de vista, en este caso, por la vista de verificación, que hablábamos que viene en cada catálogo, ¿no? Entonces, vamos a, sin seleccionar nada, vamos, plantilla de vista, cambiamos a esa plantilla de Duratop, la aplicamos, y ahí empieza a aparecer todo en rojo. Porque claro, a un caño de 250 le estamos dando una longitud de 1 metro, cuando no debería ser, lo ideal ahí es cambiar el tipo de caño a 1 metro. Entonces ahí ya, en la tabla de MH de 1 metro empieza a ver este caño, lo mismo en este caso, lo cambiamos por uno de 500 quizás, y así con diferentes, ¿no? Esta vista de verificación sirve para esto, ¿no? Para empezar a tener en cuenta realmente qué tipo de caño es el que voy a utilizar y evitar así recortes, desperdicios, tiempo y demás. Y usar piezas innecesarias, ¿no? Porque después para unir diferentes elementos, diferentes caños que fueron recortados, que no es un macho-hembra, voy a empezar a necesitar cuplas que me unan a estos segmentos. Sí, imagino que también estas soluciones van a impactar en el rendimiento después, sobre todo cuando estás trabajando con diferentes presiones o con gas, incluso para la seguridad, ¿no? Un mejor diseño de manera preventiva te va a ahorrar también en energía, en mantenimiento, en operación Tal cual. y en seguridad. Sí, tal cual. Fíjense acá, ¿no? Que el caño de 250 acá teníamos una longitud de más de 40 metros, habíamos dicho, y 162 caños. Y ya cambiando algunos caños, ya la cantidad de caños se reduce y pasan a estar computados en las otras tablas. Entonces vamos a empezar a tener un cómputo más preciso y no vamos a pedir a lo loco solamente diferentes caños de 4 metros para después generar recortes. Fíjense acá, ¿no? Empieza a aparecer en otras tablas ya diferentes. Por ejemplo, acá, en esta de 75, hay una longitud de 77. Acá, o sea, casi 80 centímetros, y este es de 75. Bueno, y acá el programa, tanto la vista de verificación como la tabla de cómputo, nos va a decir, mira, te estás excediendo. O ahí cambiamos el diseño, verificamos eso, si lo podemos achicar, o cambiamos el tipo de tubo. Y después acá, nuevamente, ¿no? Fíjense, acá para una vivienda dijimos, necesitamos caños, 10 caños de 40, de 50, de 53, todos esos a 4 metros. Pero en realidad, después, todos estos vieron 4 metros, en realidad quizás lo que empezamos a necesitar nosotros, fíjense que en las otras tablas, en la de 4 aparece todos estos porque son los que pedimos en el cómputo, pero en las otras no porque no se modeló. Acá sí, sacamos detallar cada ejemplar. Ahí está, ¿no? Los 10 caños de 4 metros, que son los 40 metros de 40, 50, 63 o 110, lo que necesitemos. Pero en realidad quizás lo que nosotros necesitamos a la hora de instalar son todos estos segmentos que vamos a empezar a ver, ¿no? Con nuestra vista de verificación. Entonces capaz necesitamos 20 caños de 250 y capaz 20 de medio metro y 20 de 1 metro. Y entonces ahí el cómputo por tipo de caño empieza a cambiar y esto repercute obviamente
¿no? En todo el cómputo que estamos generando. Y el precio, claramente. Sí, ahí te traslado una pregunta que ya lo mostraste, pero para repetirlo, te Sí. preguntan si tenés familia para las cámaras de 60x60 en el piso. No, cámaras no tenemos nosotros, no es algo que comercialicemos nosotros. Bueno, Está bien, eso. acá las Bueno, piletas de piso, esos sistemas que no. claro, sí, exacto, sí. Cuando descargan el catálogo, o sea, todo lo que tenemos como en el nivel 1, digamos, puesto un ejemplar de cada tipo de pieza que tenemos, y si hay alguno que no pudieran encontrar o algo, pueden mandar un mail o buscarlo desde haciendo clic en Familias Control F y buscarlo por el nombre y debería aparecerles sin problema, ¿no? Bueno, y esta vieron que en realidad ese caño de 4 metros son en realidad estos 20 de 2,50, estos otros 20 de medio metro y estos que eran 10 creo, 20 de 1 metro. No, y ahí está. Ahí en el chat también resalta Sebastián la importancia de que cada proveedor se ocupe a nivel local, ¿no? de generar familias y nos marca el caso de Chile, donde dice que muchos ingenieros tuvieron que desarrollar sus propias familias, ¿no? Claro, incluso cuando desarrollás, ¿no? O sea, como alguien independiente que desarrolla sus familias, en realidad nunca vas a terminar de tener la información exacta que la empresa, que el fabricante tiene y que posee, y que quizás si una línea se actualiza y alguna pieza que deja de estar, pero vos la seguís modelando o la seguís usando porque la tenías modelada, como que siempre vamos a tener nosotros actualizaciones, informar de estos casos, y en el caso de que que tengan que actualizar algún elemento que ya no estén usando, los podemos ayudar en eso si se generara algún conflicto y demás. Cuando te descargas, te viene el manual de descarga, ¿no? De usuario de las librerías, donde te dice cómo usar así como veíamos, no sé, cómo utilizar los diferentes tipos de reducciones en SIGAS. Eso en el manual está explicado, cómo, no sé, hacer una rotación de un caño, si no fuera muy intuitivo alguna familia en particular, ¿no? Y acá mostrarles, por último, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese caño de 4 metros, que en realidad son varios de 2,50 que vimos, que eran 20 cañitos que íbamos a empezar a utilizar. Y que si no generamos eso, en realidad lo que vamos a empezar a hacer es aumentar a nuestro pedido, a nuestra cómputo, a nuestra instalación, cuplas que capaz no hubiesen sido necesarias, ¿no? Fíjense, que no hubiesen sido necesarias si nosotros empezamos a entender a estas piezas, a este tipo de tubo, como cada pieza para computar individualmente y no como un caño de 4 y que después, bueno, se arregle el instalador. Esto también, ¿no? De proyectarlo previamente. Fíjense ahí, ¿no? Para que se vea, ¿no? La diferencia y demás. Y nuevamente, ¿no? Que todas estas decisiones y que con la ayuda de nuestras familias, nuestras vistas de verificación, nuestras tablas de cómputo, tanto de accesorios, uniones, como de tipos de tubería, porque cada tipo de tubería está configurada para que te diga la cantidad de caños en función de su tamaño máximo, generamos reducción de materiales, menor desperdicio, una reducción en tiempos de montaje tanto para el operario como también reducción de tiempos a nosotros a la hora de diseñar, porque el profesional no va a estar perdiendo el tiempo buscando información o, como decías, modelando la familia que necesitas, sino que la vas a encontrar con información del fabricante. Reducción de tiempos en general y por ende reducción de costos, ¿no? Y por eso la importancia de que el fabricante, ¿no? Y que el grupo DEMA haya generado sus librerías de cada línea. Bueno, y entonces vimos, ¿no? Cómo hicimos el tendido de agua fría, agua caliente en la Nazarena, un poquito de lo que fue a cloacal, vimos, ¿no? Cómo generar también la parte del colector, vimos cómo empezar a modificar los tipos de caños para después generar un cómputo más preciso, y ahora, bueno, vamos a pasar a qué pasa cuando ya más o menos creemos que tenemos una instalación y queremos compartir esa información, ¿no? Sí. Yo tengo un poquito de delay, por eso no te empecé a comentar, No, pero ahora el no, paso que viene es eso, la entrega. O sea, el grupo DEMA terminó de hacer su consultoría, de desarrollar las instalaciones, ya sincronizó su modelo en la nube, lo hizo público
y vemos cómo desde el visualizador que hay en Autodesk Construction Cloud, en la gestión documental, No sé si se escucha. todo eso se traslada, toda esa información se traslada al modelo que está compartido en la nube, ¿no? No tenemos pérdida de información, toda esa información que está contenida en las familias se puede visualizar desde la nube. No sé si a mí se me... Estabas diciendo algo, no te escuché, Tere, y se me traba un poco el video. Se te escucha muy cortado, Lucio. Sí, es mi internet. Todos me escuchan. Bueno, ahí, trabo el video y no sé a quién se escucha bien o mal. Bueno, lo que vimos ahí, por ejemplo, cargamos, ¿no? Sincronizamos y ahí anteriormente vieron, ¿no? Que no hubo pérdida de información porque el codo decía que era un codo a 90 o a 45, te decía el nombre de la pieza, te decía el código del producto, el peso incluso. Entonces, como que esta información nuevamente, ¿no? Está... y acá lo que vamos a hacer es compartir el paquete, ¿no? Entonces digo el nombre del paquete y lo que puedo hacer es, fíjense, vamos a ir, ahí decirles, bueno, ya está, y elijo a quién compartir y demás. Y una vez que ya genero eso, desde el Docs, en la parte de compartidos, de instalaciones, ahí Lucio podría, por ejemplo, empezar a ver ya qué se fue generando y demás. Y podría enviarlo, compartir la información o hacer un informe, demás, a los que él crea pertinentes. Por ejemplo, ahí selecciono a todos los arquitectos de todas las empresas y les informo que ya está la parte de instalaciones ejecutada para que cada otra especialidad o los otros equipos vinculen el modelo de instalaciones a sus modelos, ¿no? Para tenerlos en cuenta, ¿no? Tanto NAV como el estudio de arquitectura, como la gente que va a hacer la coordinación. Y como mandé un informe de transmisión, me quedo tranquilo que todos los arquitectos que participan en este proyecto recibieron ese informe de transmisión. Como para completar un poco el flujo. Bueno, ahí dejo de compartir. Sí, yo quería cerrar este flujo, otra vez, ahora comparto yo, con esta placa que ya la mostré el otro día y que la mostré hoy también, ¿no? Repitiendo, ¿no? De lo que es trabajar bien y cómo tanto el estudio de arquitectura como Nauf cuando desarrolló sus muros en Revit y Grupo Dema también desarrolló todas sus familias en Revit. Eso es lo correcto, ¿no? Empezar a trabajar con los objetos que se encuentran en el mercado. Cómo trabajar con la colección lo hace más apropiado para integrar todos los flujos de trabajo y asociar estas etapas a las etapas anteriores de concepto y a las que vienen, ¿no? Con cada expertise que va a intervenir y en el momento adecuado. Y acá les mostramos cómo, en el caso de Grupo Dema, cualquier profesional podría acceder desde la plataforma de Grupo Dema, adquirir los catálogos y empezar a proyectar la parte de instalaciones. Pero cómo con esta otra herramienta de diseño colaborativo podemos despreocuparnos de eso y Grupo Dema nos puede dar la consultoría interviniendo en nuestro modelo. Y nosotros descansarnos en los expertos y y que recibir el servicio directamente de ellos. Y poder integrar no solamente esta especialidad, sino todas para un proyecto. Y que cada uno se tenga que ocupar de su expertise o lo que decida preocuparse, ¿no? Que el arquitecto se preocupe por la arquitectura, que la parte de ingeniería civil trabaje las estructuras, o el estructuralista que tenga que ser, que Nauf nos trabaje los muros en seco y nos intervenga el modelo transformando nuestros muros genéricos con toda la expertise y lo que saben de ellos, de qué tornillo poner, de qué placa poner, y lo mismo Grupo Dema. Ustedes vieron cómo lo maneja Teresa y seguramente si yo tuviese que hacer algún proyecto, voy a confiar en esa que maneja mucho mejor que yo esta parte de la industria y me va a saber asesorar
para que yo tenga mejor rendimiento, tenga mayor eficiencia, disminuir los costos en cuanto a las piezas que voy a necesitar y las longitudes y los cortes que voy a hacer, dándole directamente el permiso de una manera controlada, porque la parte de instalaciones y grupo DEMA va a entrar a lo que yo le permita entrar y no me va a poder mover un mueble o una pared, simplemente va a tener que pasar los caños y yo por donde yo puse mis núcleos húmedos, ¿no? Y bueno, cómo poder potenciar, ¿no? Y ya vamos a hablar un poco de la nueva transformación y el camino hacia el BIM a partir de la digitalización, la integración que ya vimos y cómo con estas herramientas podemos lograr la optimización. Entonces, un poco de eso quería cerrar con estas placas otra vez. Agradecerte tu participación, agradecerle a todos los invitados otra vez por mantenerse las 2 horas que estamos trabajando y con contenido bastante técnico, que es intenso y sé que cuesta. Todos tenemos muchas cosas que hacer y estamos haciendo multitareas y es difícil mantenerse concentrado, así que les agradezco la participación y la concentración. Me preguntan otra vez por los videos, van a estar subidos ya más tardar la semana que viene en nuestro sitio web de Sonda, vamos a hacer difusión de eso. Y bueno, quedamos abiertos si tienen alguna pregunta por hacer, ahí estoy leyendo en el chat, esto ya lo había leído. Nos preguntan cómo se hizo para vincular automático las familias, eso ya lo mostraste al principio, pero si querés aclararlo o pegarle una repasada de eso. Para vincular automático, ¿a qué se refieren? Entiendo que a la parte de cargar las familias y de todas las... Claro, o sea, vos descargas el proyecto, el catálogo, el RBT, lo vas a actualizar si estás utilizando una versión más de 2017 y después transferís normas de proyecto y elegís configuración de tuberías y todo eso. Igualmente, cuando ustedes descargan nuestras librerías, en el manual las primeras 2 hojas te dicen el paso a paso para hacer este paso con todos los catálogos. Siempre es el mismo procedimiento. Gestionar, transferir normas de proyecto y ahí configuración de tuberías, tipos de tubería y toda esa data ya se vuelca a tu proyecto. Al transferir las tuberías, cada tubería está enrutada, ¿no? Entonces, ese enrutamiento hace que las uniones, sea un codo, sea una T, se vuelque ya a tu proyecto. Lo que no se va a volcar son los accesorios para no sobrecargar, porque si no vas a utilizar, no sé, una boca de acceso en particular, no es necesario que todo eso se configure. Eso, los accesorios, lo que en Revit, ¿no?, se categoriza como familia de accesorio, lo vas pasando vos, lo vas copiando a medida que lo necesites. Eso. Fenómeno. También nos preguntan, los caños son los tramos de tubería, ¿correcto? No agrega en coupling automático. ¿Qué sería coupling auto? No, o sea, claro, es el tendido que vas generando vos en Revit, no trabajamos, digamos, con ninguna otra forma, ninguna automatización, ningún plugin, ni nada más extra, por el momento. El enrutamiento se hace del proyecto. El catálogo ya viene enrutado, entonces si vos copias un caño y lo pegás en tu proyecto, ese enrutamiento se mantiene. Fenómeno. Nos preguntan de nuevo sobre los videos, todavía no están. Quería copiarles el link donde va a estar, pero no sé por qué Teams no me deja escribir en el chat, pero se los voy a mostrar en un segundo en pantalla. Acá está la página de Sonda en MCO y entran a la solapa de audiovisuales y ahí van quedando todos los eventos que venimos haciendo ya desde hace 2 años o más. Y aprovecho para mostrarles que acá en eventos están para anotarse los próximos que van a venir, ¿no? Yo supongo que la semana que viene, más tardar, en esta solapa de audiovisuales, sonda-mco.com, ya van a estar cargados los videos. Y bueno, acá yo les había copiado en el chat grupo DEMA, los sitios web, y acá el formulario que tienen que llenar para descargarse las bibliotecas. Se los había dejado en el chat, pero bueno, aprovecho para mostrárselos. A ver, nos preguntan más cosas.
el link, eso ya lo acabo de contestar. Ahí dice, si cambias de versión, se actualiza automáticamente. Sí, cuando actualizás el catálogo, se actualiza todo sin problemas. Igualmente, si tenés algún problema, nos podés enviar un mail a soportebin@grupodema.com.ar. Pero sí, cuando probás, pasás de una versión 2017, 2018, 20, 21, cualquiera, se actualiza sin problemas. De hecho, la versión que usé el catálogo 2017, lo actualicé a 2022 y empezamos a trabajar en La Nazarena sin problemas. Buenísimo. Y rescatar ese valor, ¿no? Otra vez, en esta serie de sesiones estamos trabajando un proyecto real que va a ser construido, que es parte de un proyecto de un complejo más grande que está en ejecución, hay edificios construidos en Argentina, en provincia de Buenos Aires, con proveedores locales, con estudios de arquitectura locales, con consultores locales, y esta vez no estamos desarrollando del lado de la marca, lo están tomando el protagonismo las empresas, las compañías del sector privado, para que vean que realmente se puede hacer, que se está haciendo, que no es algo de ciencia ficción y pensado para Estados Unidos, Europa, es muy trazable para nuestra región. Así que ese Claro. era un poco el espíritu de esta serie de sesiones. No quería perder ese hilo y volver a refrescarlo. Está muy bien. Están preguntando si se utilizan versiones anteriores. No, de 2017 en adelante pueden utilizar el catálogo. Como saben, Revit siempre se puede actualizar una versión nueva, pero nunca para atrás. O sea, eso. Igual ya por lo general 2017 creo que es bastante vieja, si se quiere. Así que, bueno, no creo que muchas personas tengan problema con eso. Y después preguntaban sobre si, sí, o sea, trabajamos con milímetros, pero en realidad cuando vos estás trabajando en tu proyecto con metros, las unidades te van a aparecer en metros o en centímetros, o sea, eso va a variar de cuándo, en qué utilizar. Recomiendo yo, si estás trabajando en instalaciones, particularmente no agua fría o caliente, porque estamos trabajando con transiciones de media pulgada y demás, trabajar con milímetros y capaz con 2 o 3 decimales para que se tome bien ese dato en la familia y no el redondeo de 0,13 que capaz ahí no te reconoce el elemento. Nada más eso. Ahí nos preguntan si hay alguna condición para el uso de la librería. No, ninguno. Están cargados en la página, son gratuitos, uso para descarga de cualquier profesional sin problemas. Lo pueden usar libremente y beneficiarse de ellas. Fenómeno. A ver, te preguntan sobre los parámetros en inglés, si O sea, existen. no, o sea, todos los parámetros están configurados en español, los IFC sí están configurados, ¿no? Con el nombre, el tipo que deberían ser. A ver, vos podés descargarlas, porque alguien dice si se podría hacer en Costa Rica. El tema de uso, bueno, y la comercialización a Costa Rica, por el momento que yo sepa, no llegamos, pero deberías adecuar el modelado, ¿no?, a las normativas de tu país con respecto a las instalaciones, ¿no? Esto es importante. Ahí te preguntan algo de si gas, cuando se colocan las piezas, respeta los diámetros de separación. Bueno, a ver, nosotros, las familias están configuradas para que las puedas manipular y hacer las reducciones o los cambios necesarios. Ya la instalación en sí misma, el respeto de las demás situaciones va a depender del modelador, ¿no?, de quien esté proyectando esa instalación, en cuanto a las normativas obvias que regulan, en este caso, una instalación de gas. Ahí otra vez están pidiendo el link. Yo no lo puedo copiar, ¿no? Después ponerlo vos, Tere, para bajar los Dale, catálogos. ahí lo... No sé Dale, por qué dale. se me bloqueó el chat, no me deja de escribir a mí. Ah, está bien, dale, ahí, Seguramente debe salir y volver a entrar al Teams sí, ahí para que paso, eso se... dale de una. Ahí lo Ahí lo paso. pasó Elmer, no lo volvió a Ah, pasar. buenísimo, un Gracias, genio. Elmer. Gracias, Elmer. Bueno, te preguntan si llevó mucho tiempo el desarrollo y la prueba de la familia. Y llevó por lo menos medio año como mínimo, llevó, y más un tiempo, ¿no? Mucho más, sí. Estas llevan su proceso, porque imagínense que no es solamente un modelado en 3D, sino nuevamente es la información que nosotros necesitamos brindarles a ustedes. Se trabajó en conjunto con el departamento, ¿no?, de ingeniería,
y para generar un producto que no sea tan pesado, que tenga las medidas adecuadas, que tenga un lot bastante detallado también, pero que no pese y tenga, ¿no?, la data que ustedes necesiten. Sí, aprovecho para pasar un chivo, ¿no? Ahora en el mes de octubre vamos a estar haciendo una jornada de eventos de empresas que trabajan en el sector de manufactura. Invitamos a participar a Tere, porque esto tiene un desarrollo en otra industria, ¿no? Autodesk por ahí es conocido acá en la región, por sus productos y por sus tecnologías para la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, pero también una colección de diseño y manufactura, donde, bueno, por ahí el eje es Inventor, Fusion, donde se generan estos objetos para después incorporarlos como familias Revit, ¿no? En uno de los flujos que incluye esta industria de manufactura, ¿no? Además hay otra industria de videojuegos, pero vamos a hacer eventos contando casos de éxito de compañías que utilizan esa colección, y ahí van a poder saber un poco más de lo que hay atrás de este servicio, ¿no? Sí. Bueno, creo que no llegaron más preguntas. Bueno, Hay una, ahí no no sé sé si si me la tengo. comí antes, que dice A los ver, objetos inteligentes que se mostraron, veo que se maneja desde restricciones. sí. ¿Eso también se configura cuando se crean las familias? Preguntan. Claro, nosotros generamos ciertos parámetros, o sea, cosas que ustedes, por ejemplo, si yo a la curva de Duratop, que vieron que yo decía, bueno, que tenga base, que no tenga base, que se rote, que no. Eso desde propiedades de restricciones lo van a poder modificar, y como son propiedades de ejemplar, se va a modificar en ese caso en particular, no de tipo y en todas, ¿no? Eso es importante recordar, y las van a poder modificar ustedes sin problemas en su proyecto, ¿no? Y obviamente al poner una curva con base, el cómputo de esa pieza va a ser la de curva con base y no la de curva sin base, ¿no? Fenómeno. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, así que otra vez, sí, siguen cayendo, ¿eh? Cada vez que me voy a despedir, no me dejan ir a comer, ¿eh? Tengo hambre. Otra vez piden repetir el link. Las familias vienen configuradas para el Ahí cálculo va. hidráulico. Ahí Ahí, estoy pasando de nuevo el link por las dudas. Ya sí. directamente ese link es para el formulario de descarga, pero les paso la página para que vean también, ¿no?, los catálogos y fíjense las líneas, porque también están los manuales. Y después, sí, nuestras familias están, o sea, vos podrías generar, por ejemplo, una prueba de dirección de flujo y demás con los elementos, siempre que la instalación esté bien ejecutada, que todos los tramos estén cerrados y demás, lo podrías llegar a hacer. Bueno, muchas Fenómeno. gracias. Ahí. Después, otra vez preguntaron sobre cámaras de inspección en algún lado o alcantarillado. No, claro, no, al momento cámaras de inspección nosotros no comercializamos, así que no están generadas. No sé si se comercializan alguno en particular en el país. Yo que sepa, no. Para entender, ustedes van de la línea municipal para adentro. Claro, sí, sí, sí. Hasta ahí. En gas, claro, en gas desde la conexión ahí, desde el gabinete para adentro. Y había, bueno, creo que ya está. Ahora finalmente. Perfecto. Bueno, entonces, otra vez, muchas gracias por mantenerse participativos, por seguirnos todas estas jornadas. Quedan 2 jornadas. La próxima vamos a trabajar la coordinación, ¿no?, con un consultor que se encarga de esta tarea. Así que vamos a coordinar todos los modelos que estuvimos trabajando, detectar interferencias. Vamos a ver cómo esto también se puede trabajar, bueno, a nivel local desde Navisworks, y también con el módulo colaborativo en la nube, y cómo se pueden integrar y cómo se pueden disparar incidencias, cómo trabajar la parte de preconstrucción para después en la última sesión hacer un cierre con miras a cómo se puede seguir el BIM después de trabajo de oficina, ¿no? Cómo poder llevar y trasladar toda esta información, toda esta tecnología y toda esta metodología a instancias de tareas en ejecución en obra, ¿no? In situ. Así que, bueno, lo seguimos esperando. Muchas gracias y te dejo el espacio para que te despidas, Tere. Dale, muchas gracias a todos por la participación, por estar presentes estas 2 horas, casi 2 horas, que la verdad es un montón, y yo sé que quizás la parte de MEP, las instalaciones, puede ser un poquito más técnico y quizás
en volante si quieren, pero creo que está bueno, es importante que se hayan quedado y pudieran ver lo que ofrece la Sí. empresa. Ahí nos preguntaban si también hacen instalaciones eléctricas. Me parece que el video de No. los 3 chiflados con Exacto. Sí, no, por Dios, no. No, la parte eléctrica no, conducción de fluidos. Estaremos, habría que conseguir quien desarrolle. Bueno, muchas gracias otra vez. Y bueno, nos estamos viendo. No sé si te corté el saludo. No, está bien. Sí, muchas gracias y nos vemos en la siguiente presentación. Saludos. Fenómeno. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.